gracia hay cuando paso por el fuego. Abres camino donde... Queridos hermanos, quiero daros la bienvenida a este devocional de la comunidad. Seguimos caminando en este desafío hacia el crecimiento, hacia la madurez espiritual. Y en este día quiero animarte a que puedas leer el texto que te recomendamos en nuestro escrito que puedes encontrar en la epístola, la carta a los Hebreos, en el capítulo 5, empezando en el versículo 7 hasta el capítulo 6, versículo 12. En este texto que recomendamos hoy, el autor nos habla sobre el peligro que vivimos algunos cristianos. Y ese peligro es el que nos dejemos llevar por la pereza. A veces por medio de los problemas, de las dificultades, de la oposición, de la presión que recibimos. Y muchas veces, por ejemplo, en la situación que estamos viviendo ahora, con esta pandemia en la cual pues nos metemos en casa, dejamos de reunirnos, pues la verdad es que nos instan, nos empujan a disolvernos, a disolvernos en la normalidad de la sociedad, a perder, digamos, realmente los valores que el cristianismo tiene para nosotros. Y el texto de Hebreos nos anima a que nosotros pues abramos nuestros ojos y como antídoto en contra de esa pereza, podamos reconocer que esa pereza viene sobre todo porque nosotros hemos dejado de crecer, hemos dejado de caminar y de esforzarnos hacia esa madurez espiritual de la cual estamos hablando toda esta semana. Y entonces, como cuando dejamos de nadar y estamos haciéndolo contracorriente, como es muchas veces la vida cristiana, pues lo que ocurre es que esa corriente del río nos lleva hacia atrás. No somos capaces de quedarnos en un mismo sitio. El capítulo 6 de Hebreos nos dice que el Señor nos va a guardar y el apóstol o el autor de Hebreos pues muestra confianza en que nosotros como cristianos no vamos a cejar, no vamos a ir atrás, que no vamos a retroceder en la fe. Pero para eso nos está diciendo, y sobre todo en ese capítulo 6, en el versículo 1, que debemos de seguir caminando hacia la madurez. Y que debemos hacerlo, como dice el versículo 11 de ese capítulo 6, con diligencia. Tenemos que hacer el trabajo con diligencia para ir logrando, dice, la plena certidumbre de la esperanza hasta el final. Entonces tenemos que saber que el crecimiento hacia la madurez y la madurez espiritual es un trabajo que requiere esfuerzo, que requiere entrega por nuestra parte. Y como nos señala este texto, nos señala con bastante claridad, el gran peligro, uno de los grandes peligros de la vida cristiana es la pereza. O sea, pues ese bajar los brazos, esa vagueza, la flojera que podíamos llamarle de forma más común y más cotidiana. La verdad es que la palabra de Dios nos enseña que Dios quiere conformarnos a la imagen de su Hijo Jesús. Y que Él nos da también el propósito de que nosotros seamos parte de la misión que Él quiere llevar adelante en este mundo. Pero vemos en este texto que nos dice que por diferentes motivos, tanto por exceso como por defecto, muchas veces nosotros no llevamos adelante ese efecto de la salvación que Él quiere. Y impedimos que Dios vaya cultivando el carácter que quiere poner en nosotros para parecernos a su Hijo Jesús. Y impide esa pereza que nosotros podamos hacer la misión que Él nos da. La verdad es que es una de las grandes miserias que nos trae el pecado, y es la pereza espiritual. Muchas veces en otras cosas, en nuestro trabajo, en aquellas cosas de nuestras aficiones no tenemos esa pereza. Pero lo que es la pereza espiritual nos arrastra, es como un yugo que nos hace estar anclados a nuestra vieja forma de ser, a nuestro antiguo ser, y no nos deja caminar hacia lo que el Señor tiene para nosotros. La pereza nos impulsa muchas veces a vivir bajo los hábitos alienantes. Hablábamos, yo creo que hace una semana, sobre esos hábitos que nos esclavizan y que no nos dejan transformarnos. Dice la palabra de Dios que necesitamos ser transformados mediante la renovación de nuestra mente para así poder ver y comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, que recordáis es buena, agradable y perfecta.
Y realmente hay pocos retos y pocos llamamientos tan difíciles de mantener en este tiempo como es el pensar de forma diferente. El renovar nuestra mente para pensar de forma diferente a lo que lo hace la mayoría. Y esto viene muchas veces dado sobre todo por la pereza. Porque la pereza nos hace meternos en nuestros lugares de confort, en nuestros lugares de seguridad. Y muchas veces lo que evita es que nosotros respondamos a lo que estamos viendo a nuestro alrededor. Mis hermanos, nosotros hemos sido llamados a lo mismo que fue llamado Jesús. Recordar, él cuando empezó su ministerio dice que él fue llamado a cuidar a aquellos que estaban en desesperación, a visitar a los que estaban en las cárceles, a cuidar al pobre, al necesitado y a predicar el año bueno para aquellos que lo necesitaban, para este mundo. Pero la pereza nos quita y nos roba el poder ser parte de lo que el Señor quiere. El Señor quiere que nosotros nos involucremos en mitad de este mundo, hermanos. Él dice que no somos de este mundo, pero que estamos en este mundo y es este mundo el que nos envía. Y muchas veces esa pereza, digamos, evita que nosotros hagamos la obra que tenemos que hacer. Por otro lado, la pereza muchas veces es disipación. ¿Qué ocurre? Bajamos los brazos y entonces dejamos de hacer aquellas cosas que hemos sido llamados a hacer. Los dones, las habilidades, todas aquellas cosas que el Señor ha puesto en nuestra vida y que nos da para que nosotros seamos de bendición, pues por medio de la pereza no las llevamos adelante. Con lo cual seguimos viviendo con patrones de este mundo, patrones que, como hemos dicho antes, nos esclavizan y muchas veces nos destruyen a nosotros mismos. Por otra parte, muchas veces la pereza, como no nos da profundidad, lo que hacen es generar en nosotros mucha ansiedad y depresión. Y recordar, la depresión y la ansiedad son el gran problema de este mundo, son la gran enfermedad de este mundo. Y muchas veces viene porque esa pereza no nos deja confiar en Dios, no nos deja crecer, no nos deja estudiar, como es la disciplina espiritual de la cual estamos hablando estas semanas, y entonces no sabemos realmente el plan de Dios y no podemos confiar en aquel plan que no conocemos, no podemos confiar en aquel que no conocemos. Entonces esa pereza nos roba pues esa tranquilidad y esa fe y ese descanso en el Señor, con lo cual vemos el futuro como una gran amenaza, contra la cual lo único que podemos hacer es resignarnos y con lo cual estamos cargando nuestra vida muchas veces de ansiedad y de depresión. Pero también y finalmente la pereza lo que nos hace es descuidar nuestra salvación. Sabemos que nuestra salvación no viene dado por lo que nosotros hacemos, pero sí que dice la palabra que nos tenemos que cuidar en ella, tenemos que trabajar en ella. Y uno de los conceptos más claros que nos habla de la salvación es que nosotros debemos de amar a nuestro prójimo, debemos de amar a Dios, pero debemos de amar y ser diligentes en servir a nuestro prójimo. Esa es nuestra forma de amar. Amamos a nuestro prójimo sirviéndole en sus necesidades. Y muchas veces la pereza lo que hace es que afloja nuestras ganas de servir, afloja nuestra seguridad en el obrar de Dios por medio de nosotros y también afloja el que nosotros podamos poner nuestra mirada en aquellos que nos rodean. Por lo tanto, perdemos el concepto y las bendiciones de la salvación que Dios pone en nosotros. Y también perdemos, digamos, las promesas que Dios nos da. ¿Por qué? Porque no confiamos en ellas. Entonces, como no confiamos en ellas, no podemos andar en ellas. Como hemos leído en ese texto de Hebreos, al final, digamos, la pereza nos roba el poder heredar las bendiciones que nos da la fe y la persistencia, la paciencia que tenemos en esa fe. Por lo cual, mis hermanos, nosotros somos llamados a crecer y madurar, pero necesitamos entender que para eso necesitamos ser activos, no pasivos. No pasivos que nos lleve a esa pereza espiritual, sino necesitamos marcarnos propósitos en nuestra vida. Porque si no, seremos arrastrados por todo, dice la palabra, por todo viento de doctrina, pero por todo viento de urgencia, que en muchas ocasiones nos lleva a ser moldeados por ideas, por prejuicios, por preconceptos, que realmente no los ponemos a los pies de Cristo, no los evaluamos conformes a la luz del Evangelio de la palabra de Dios. Lo que necesitamos es tener la misma diligencia que tuvimos para tener un encuentro con Cristo. No podemos bajar los brazos, hermanos, porque la pereza espiritual es el mayor enemigo que tenemos para el crecimiento y para la madurez espiritual. Entonces, como nos
recomienda el autor de Hebreos en el capítulo 12, versículo 1. Yo te animo a que nos despojemos de ese lastre, de ese peso que nos estorba, que es la pereza, y en especial del pecado, porque la pereza es un pecado que nos asedia, y corramos con perseverancia la carrera que tenemos por delante. Yo te invito a reflexionar en este día cómo estamos manejando la pereza en nuestra vida. ¿En qué áreas vemos que ella nos maneja a nosotros en vez de nosotros a ella? ¿Qué estamos siendo transformados? ¿Cómo estamos siendo transformados? ¿Cómo nos estamos esforzando para que nuestra mente pueda ser transformada para que Dios nos pueda usar en medio de esta sociedad? ¿Cómo estamos luchando en contra de la injusticia social? ¿Cómo queremos llevar la justicia social a este mundo? ¿Y dónde estamos depositando nuestra confianza para que esa ansiedad y esa depresión no se apodere de nuestras vidas? Te animo a que tomes la decisión, a que cada uno de nosotros tomemos la decisión de ser diligentes en nuestro crecimiento y en nuestra madurez espiritual. Que el Señor nos bendiga y nos ayude. Gracia hay cuando paso por el fuego. Abres camino